Invito a que abra su Biblia en Colosenses capítulo 3, versículo 9. Colosenses 3:9. Este es el tema número 14 de la serie Cristo es suficiente. El tema de hoy se titula Las vestiduras del hombre nuevo. Las vestiduras del hombre nuevo. Y vamos a leer Colosenses 3:9. Dice así: No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Recordemos que Pablo está instruyendo a los colosenses a que no se dejaran engañar por los falsos maestros y que despojaran a Jesús de su divinidad y de su suficiencia en su sacrificio. Y Pablo les advierte de que ni las filosofías ni las prácticas ritualistas tienen poder alguno contra los apetitos de la carne. Y en el capítulo 1 y 2, que ya hemos estudiado de Colosenses, Pablo establece la doctrina de la divinidad de Cristo y de que su sacrificio fue suficiente. Y a partir del capítulo 3, que iniciamos la semana pasada, Pablo ahora comienza a enseñar a los cristianos acerca de la vida cristiana, ¿sí? Y en esta porción que acabamos de leer, Pablo está instruyéndolos a que el vestido que ahora un cristiano, un nacido de nuevo debe tener, tiene ciertas características, esta vestimenta, este atuendo. Por el vestido, por el atuendo de las personas, nosotros nos damos cuenta cuál es su oficio. Por ejemplo, si vemos una persona que trae una pistola y vestido de azul y una gorra y trae una placa, decimos ahí va un policía, ¿verdad? Si nosotros vemos a una persona con un traje verde, con un casco redondo, un R15 aquí y con unas botas grandes, decimos ahí va un soldado. Si vemos a una persona vestida de blanco totalmente y con un estetoscopio aquí colgado, decimos, ahí está un médico, mire qué fácil. Y si vemos a una persona que va a la iglesia y trae su Biblia bajo el brazo y levanta las manos y luego se sale y vive como cualquier pagano, ¿qué? Ahí va un pseudo cristiano, ¿no? No, mire, así como nosotros identificamos definitivamente por el atuendo de las personas su oficio, también por el atuendo que nosotros tenemos, este es un atuendo espiritual, un vestido espiritual, nosotros vamos a decir quiénes somos y a qué nos dedicamos. Somos cristianos y servimos a Dios. Entonces el cristiano debe de vestirse de acuerdo a lo que es. ¿Qué somos? Una nueva criatura. ¿Cuántos son nuevas criaturas? Bueno, cuando un bebé nace, ¿cómo nace?
desnudo. Y hay que empezar a vestirlo, ¿no? Lo primero que hace la mamá es ponerle un pañalito y luego ya le pone su chambrita. ¿Así se llama? Se me olvidó. Su chambrita, su vestidito y todo. Julio está a punto de hacer eso. Ya no me le estén moviendo el micrófono. Así como estaba, así ya déjenlo, por favor. Entonces, el bebé está moviendo, está creciendo, está en constante movimiento y los papás comienzan a vestirlo. Conforme va creciendo, bueno, ya le ponen sus zapatitos y va creciendo, lo van vistiendo. Bueno, espiritualmente tú has nacido de nuevo, ha nacido una nueva criatura que tiene que ser vestido con un atuendo especial. Y su vestimenta, ¿qué es su vestimenta? Es una vestidura netamente espiritual. Vamos a ver las características de este vestido que los nacidos de nuevo debemos de traer puestos constantemente. Colosenses 3:9. ¿Me das más monitor, por favor? Colosenses 3:9. Dice así: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. La primera característica del vestido de un cristiano es hablar la verdad. Aquí mentir significa intentar engañar mediante una falsedad. Esa fue la clase de prácticas que nosotros hacíamos antes de ser cristianos. Le mentías a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, al patrón, a tu suegra con más ganas. Le mentías al maestro, le mentías a todo mundo, porque esa era la manera de vivir de cada uno de nosotros. Le mentíamos a todo mundo. Bueno, esa era nuestra pasada manera de vivir. Y ahora nuestro atuendo es la verdad. Por eso dice, no mintáis los unos a los otros. Ya no intentes engañar a nadie con falsedades. Habla la verdad. Háblale la verdad a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, al maestro, ¿sí? Etcétera. Ahora, la razón por la cual nosotros debemos de dejar la mentira es porque dice aquí que nos hemos despojado de la vestidura corrupta que es la antigua naturaleza, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Versículo 10. Y revestido del nuevo, o sea, revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando ese nuevo hombre. Aquí la palabra revestidos del nuevo hombre viene de una palabra griega neon, que significa la naturaleza recién puesta. Fíjate, da la idea de como cuando te pones un vestido, ¿sí? Es decir, que cuando tú naciste, el Señor nos vistió interiormente, nos puso, mejor dicho, una nueva naturaleza, el nuevo hombre que ahora es creado según Dios. Y este nuevo hombre, dice, es hecho conforme a la imagen del que lo creó, y ese nuevo hombre que ahora habita en nosotros se va renovando constantemente. Pablo, en una parte de la Escritura, dice que nuestro hombre externo se va desgastando, así dice. No obstante, el hombre interno, ese se va renovando. El hombre interno, ese no envejece. El hombre interno siempre va creciendo, creciendo, creciendo. Pero el hombre exterior, nuestra humanidad, esa se va desgastando hasta llegar a morir. Lo cual es necesario que suceda para después ser revestidos de un cuerpo glorificado. Entonces, aquí está diciendo que ese nuevo hombre se va renovando. Ahora bien, esa renovación no significa que se hace viejo, sino significa que va creciendo, porque la palabra renovación habla de una calidad de vida que va en aumento, habla de una calidad de vida que nunca viviste, pero es un proceso que es continuo, 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 siempre hacia arriba. San Pablo lo puso de esta manera, en 2 Corintios 3:18. Él dijo así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor.
Mira estas palabras tan poderosas. Somos transformados, significa vamos de gloria en gloria, vamos en aumento, ¿sí? El hombre interno va creciendo, por decirlo de una manera. Estás aquí en este escalón y va subiendo, vamos de gloria en gloria, aunque por fuera vamos de cana en cana, ¿sí? De arruga en arruga. Pero estamos enfatizando del hombre nuevo, de la nueva criatura que nació en ti cuando tú te arrepentiste de tus pecados. Ahora, ese bebé espiritual que nació, ese hombre interno espiritual que tienes dentro de ti, esa mujer nueva que habita dentro de ti, necesita un alimento espiritual. Y el alimento espiritual para el hombre espiritual es muy importante. Y el alimento por excelencia que nutre al ser espiritual es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene todos los nutrientes para que tú y yo podamos crecer y madurar y ser transformados de gloria en gloria y parecernos cada vez más a Cristo. Para eso tenemos que comer y alimentarnos de la palabra de Dios. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Ahí Pablo habla del alimento que nosotros los cristianos debemos de comer para poder crecer en esa nueva creación, en esa nueva criatura que está ahí. 1 de Pedro 2, versículo 2. Dice así el apóstol Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. En primera instancia está el verbo desear. ¿Han visto un niño cuando tiene hambre? ¿Qué hace un bebé cuando tiene hambre? Llora, porque tiene hambre, y la mamá inmediatamente por un sentido que tiene allí, pues se da cuenta que el niño tiene hambre y le da pecho y lo comienza a alimentar. Ahora, Pedro dice que debemos desear como niños recién nacidos, de una manera así desesperante. Los niños se ponen así, ¿verdad? Porque quieren su lechita. Nosotros debemos de desear como niños recién nacidos, está hablando espiritualmente, recién nacidos. Debemos de alimentarnos ¿con qué? Con la leche espiritual. Voy a repetir de nuevo: leche espiritual. Pedro, toma el ejemplo de la leche natural. Él sabe perfectamente que la leche materna es un nutriente. Los médicos que tienen todas las propiedades para que el niño crezca sano. Y la medicina actual ya definió hace bastantes años que la leche materna contiene absolutamente todos los elementos que un bebé tiene para crecer sano. Y Pedro de alguna manera sabía, la gente de la medicina no estaba tan avanzada como hoy, pero él sabía, y él pone una analogía. Él dice la leche espiritual, pero luego añade una palabra: leche espiritual no adulterada. Porque sabemos que la leche se puede adulterar, ¿no es cierto? Le meten agua, le meten resistol, quién sabe cuántas cosas nomás que sea blanca. Y entonces ya adulteran el contenido de los nutrientes y ya no es efectiva para nutrir a la persona. Escúchenme bien, hay una analogía allí respecto al alimento espiritual, la leche espiritual. También hay alimento espiritual adulterado, que es precisamente lo que los falsos maestros estaban dándole de beber a los cristianos en Colosas. Y por eso Pablo les dice: no se tomen esa leche, porque al contrario les va a hacer daño. Ahora, esta leche espiritual no adulterada se refiere a la palabra de Dios, para que por ella, dice, es el alimento de la palabra, crezcáis para salvación. Esta frase, crecer para salvación, significa crecer en lo que tiene que ver con la vida cristiana, los resultados de la salvación. Crecer en obediencia, crecer en santidad,
crecer en todo lo que tiene que ver conocimiento, sabiduría, prudencia, con todo lo que tiene que ver con la nueva criatura. Pero para fin de crecer sanos espiritualmente, necesitamos alimento espiritual sano. ¿Me están siguiendo? Ok. El alimento espiritual sano te ayudará a tener un crecimiento espiritual sano. El alimento espiritual adulterado te afectará en tu desarrollo espiritual. Ustedes ya están enterados del problema de salud que está enfrentando nuestro país. Ustedes ya están enterados que el gobierno de México ya puso la voz de alerta porque resulta que tenemos el nada honroso primer lugar en obesidad infantil. Eso significa que nuestros hijos están muy gorditos. Pero ese estar obesos, gorditos, no es señal de buena nutrición. Al contrario, es una señal de muy mala nutrición. Y el gobierno ya puso cartas en el asunto porque ya se pusieron a investigar y llegaron a la conclusión que si no hacen nada el gobierno, y se van a venir unas campañas muy intensivas al respecto, para que los padres alimentemos mejor a nuestros hijos, porque si no lo hacemos y nuestra alimentación no cambia, en 15 años, 20 años será uno de los países con más enfermos, y eso le va a costar al país millones y millones y millones de dólares. Pero más que, fíjense qué vergüenza, el gobierno enseñando a la gente a alimentar a sus hijos. Eso es vergonzoso. O sea, eso habla de que nosotros los padres no sabemos alimentar a nuestros hijos y les damos pura comida chatarra, decimos en México. Que las sopas Maruchan, que las papas fritas, que un montón de basura que les damos de comer a nuestros hijos por la supuesta facilidad de prepararlos. No sé cuántos de ustedes sabían que una soda, una gaseosa de Coca-Cola equivale a 10 cucharas de azúcar. Esa información la puedes agarrar en donde tú te pongas a investigar. Es decir, si tú, fíjate bien, desayunas con Coca-Cola, no, ni sabes el veneno que le estás metiendo a tu cuerpo. Pero luego llega la hora de la comida y comes con refrescos. Tenemos el segundo lugar en obesidad a nivel mundial en adultos después de los Estados Unidos. Ya las tiendas de suburbia y todo eso ya empiezan a hacer tallas extras, triple XL, porque ya la gente no cabe. Eso habla de la mala nutrición y eso se deriva en diabetes, hipertensión arterial. ¿Qué más, doctor? Infartos al corazón. Ahí quedan todos. Bueno, escúcheme bien. Hay una analogía del alimento natural que nos hace embarnecer, para que no se diga tan feo, pero a la vez no nos está alimentando. Es una bomba de tiempo. Bueno, el alimento espiritual, hay esa analogía que también hay alimento chatarra, espiritualmente hablando. Resulta que el alimento que contiene los nutrientes que necesita el cuerpo no es el más sabroso. Desgraciadamente el más sabroso es la comida chatarra. ¿Sí o no? El otro día, el viernes, salí yo, terminé unas clases del instituto y estaban unos niños sentados ahí en una mesa. Entonces yo pasé y tenían unos platos así rebosando así de salchichas con salsa catsup y un montón de cosas, pero así rebosando. Y yo los vi cuando entraron y se sentaron y hasta se acomodaron, pero así, mire. Entonces yo salgo y le digo, hola, ¿qué tal? Provecho. Y era un niño como de 7 años y una niña como de 10. Y estaban bien bendeciditos, ¿verdad? Entonces le digo,
¿te gusta eso? Dice, dice el niño, ay, dice, sí, me gusta. Entonces les digo, oigan, pero esta es comida chatarra. Y esto les hace daño y los va a engordar y los va a enfermar. Y me contesta la niña, que estaba bastante amplia. Dice, no, dice, había de ver a mis compañeras en la escuela. Hay 5 de mis compañeros que están de este tamaño, dice. Yo estoy bien, dice. Y todos, la niñita. ¿Cuántos de ustedes conocen a un niño que le fascinen, le encanten las verduras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí conocen a alguien a un niño que se sienta a la mesa a comer verduras? O una sopa, una crema de espárragos, de calabaza, que digan, ay mamá, qué rico está esto. ¿Conocen a esos niños? Son bien contados. Yo conozco a uno, pues es mi sobrina. Esa niña, cuando llega a mi casa, se va sobre las lechugas, las zanahorias y hasta las calabazas crudas. Las agarra. Digo, ¿te gustan? Y dice mi hermana, siempre está comiendo verduras. Pues qué bueno. Oye, tú eres un espécimen en peligro de extinción. Increíble. Bueno, lo más natural es que no es así. Lo más normal, entre comillas. Desgraciadamente, lo más sabroso es lo más perjudicial. Haciendo una analogía espiritual. En muchas iglesias que les dan comida chatarra es la más sabrosa, pero no los alimenta verdaderamente. Les enseñan a cómo tener éxito, cómo ser empresarios exitosos, cómo ganar casas, dinero, puras cosas de la carne, pura chatarra. Y como es deliciosa, es sabrosa, a muchos no les gusta la verdadera comida que los alimenta. Y por eso no están alimentados, y eso tarde o temprano les vendrán las consecuencias. Entonces, vamos a ver en 2 de Timoteo 3:16, un poco más lo que dice, añadiendo a lo que dijo Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. La palabra de Dios tiene que darse lo más sano posible, bien trazada, con el verdadero sentido de los contextos, en fin. Porque la misma Biblia se defiende a sí misma, fíjate, 2 Timoteo 3:16. Y mira lo que dice de sí misma la Escritura. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Inspirada significa que tiene la vida de Dios. Si tú comes la palabra de Dios, ¿estás alimentando que tu cuerpo? No, estás alimentando tu naturaleza nueva. Estás alimentando a tu hombre espiritual. ¿Me están siguiendo? Ok. Entonces, el hombre espiritual se alimenta de la palabra de Dios. Y esa palabra que tiene la vida de Dios es útil para enseñar. Útil significa provechosa, pero tiene la connotación de hacer provecho como cuando comemos alimentos que verdaderamente nos nutren. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios que tiene vida es provechosa para enseñarnos. ¿Para enseñarnos qué? Tantas cosas acerca de Cristo, de su sacrificio, tantas cosas acerca de la familia, tantas cosas acerca de la vida cristiana. La palabra de Dios tiene la vida de Dios mismo para enseñarnos todo esto. ¿Qué más? Para redarguir. Redarguir significa confrontar cara a cara con la verdad. Y ese es uno de los elementos por los cuales a mucha gente no le gusta oír, escuchar y recibir y comer el alimento espiritual no adulterado. Porque dice, no, siempre nos están diciendo cosas y no me gusta a mí. Aquí nada más tiran pedradas, siempre están diciendo cosas y me siento aludido. Claro, la gente quiere su comida chatarra, quiere sus papas y sus salchichas con catsup y todo eso.
y no quiere el verdadero alimento que lo nutre, porque no le sabe bien. Entonces la palabra de Dios es útil, provechosa para redarguir, para confrontarnos con la verdad de nuestros errores. ¿Qué más? Para corregir. ¿Corregir qué? Precisamente nuestras desviaciones. Corregir conceptos errados respecto de Cristo, su sacrificio, la misma palabra, en fin. Y para instruir en justicia. Significa instruir en la vida de rectitud, en las cosas justas y rectas. Fíjate el poder que tiene la palabra de Dios. Entonces, si yo me alimento, si tú te alimentas con la leche espiritual no adulterada, entonces mira, tú vas a aprender porque es útil para enseñar. Cuando Dios te hable o la palabra, escuches la palabra que te redarguye, tú das una respuesta y corriges el camino, ¿sí? Entonces tú comienzas a caminar los caminos de la justicia, de la rectitud. ¿Y cuál es el versículo 17? ¿Cuál es el propósito o las consecuencias de que la palabra de Dios haga todo esto? Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios, ¿cómo sea? Perfecto, significa maduro, cabal, en sus 5 sentidos, eso significa perfecto. Y luego añade, enteramente, fíjate, integralmente preparado para toda buena obra, para ser un buen cristiano, un buen esposo, un buen estudiante, un buen todo, ¿sí? Ahora, abran su Biblia en el Salmo 119. ¿Les puedo dejar una tarea? ¿Me prometen que la cumplen? No mienta, porque usted ya ahora es nueva criatura. Salmo 119. La tarea es esta. No se duerma el día de hoy sin leer todo el Salmo. ¿Cuántos versículos tiene el Salmo 117? 119. 170 y ¿qué? 6. Entonces dura como 5 horas leyéndolo. Entonces no se va a dormir, pero usted ya se comprometió. Ahora, quiero que, no lo vamos a leer todo ahora. No terminaríamos. Pero yo quiero que ustedes pongan mucha atención. Yo voy a mencionar solamente unos 20 textos. Y quiero que noten el énfasis que pone el escritor del Salmo sobre la importancia de la palabra de Dios, sobre la importancia de alimentarnos y de tener presente la palabra de Dios, que es la que nos nutre. ¿Listos? Versículo 9. Para los jóvenes, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Fíjate, joven, para que tú vivas en santidad, agrades a Dios en tu juventud, ¿qué tienes que hacer? Guardar su palabra. Pero para fin, aquí guardar significa obedecer. Pero para fin de obedecer tienes que alimentarte. ¿Cómo tú vas a resistir las tentaciones del mundo y de tu propia naturaleza humana si estás débil? ¿Verdad que no se puede? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Alimentarte, porque eso es lo que te va a dar fortaleza para limpiar tu camino cada día. ¿Oyeron eso, jóvenes? Versículo 10, dice el salmista, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Aquí el salmista está pidiendo, Señor, mi corazón te ha buscado, yo no quiero desviarme, pero fíjate en dónde pone el énfasis, de tus mandamientos, de tu palabra, porque sabe el salmista que su palabra es viva, es vida y es nutricional para su ser interior. Versículo número 11, en mi corazón, aquí corazón es sinónimo de la nueva naturaleza, del ser interno que ama a Dios. En mi corazón he guardado tus dichos. Miren lo que viene a continuación. Para no pecar contra ti. Cuando el hombre interno está fuerte, bien alimentado, tiene la fuerza para resistir y someter a la ley que habita en nuestros miembros humanos que nos quieren llevar al pecado.
Cuando tú satisfaces los deseos de tu naturaleza humana, más que alimentar tu ser interior, va a prevalecer tu naturaleza humana. Y vas a tener muchos problemas en tu vida cristiana. Cuando tú no estás diseñado por Dios para vivir de esa manera, de ahí te sacó el Señor y te puso la nueva naturaleza para que ahora podamos nosotros vencer al pecado. Eso ya lo expliqué hace 8 días. Versículo número 12. Bendito tú, oh Jehová. Alabanza al Señor. Enséñame, dice, tus estatutos. Necesito, miren, estatutos, juicios, mandamientos, testimonios, es sinónimo de la palabra de Dios, son sinónimos. Ahora vamos al versículo 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Fíjate cómo pone las cosas en orden. Me he gozado más que de toda riqueza. O sea, este hombre sabía que la palabra de Dios ubicaba su corazón. Este hombre sabía que la palabra de Dios siempre lo iba a dirigir hacia las cosas de arriba, siempre. Dice, y yo me gozo más que de toda la riqueza. Versículo 15. En tus mandamientos meditaré. Fíjate, ocuparé mi mente. Meditar, se medita con la mente y el espíritu. En tus mandamientos meditaré, en tus mandamientos pensaré continuamente. Consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Desgraciadamente, gente que pues va a las iglesias los domingos, durante la semana, la Biblia es un libro cerrado, es un libro sellado para algunos. Otros van a las iglesias, llenan los auditorios, como ahora está aquí lleno el auditorio, pero vienen a alimentarse de la palabra, pero ni Biblia traen. Yo siempre he insistido en eso, yo no entiendo eso. ¿Puedes concebir a un soldado sin su rifle? ¿A un médico sin su estetoscopio? ¿A un policía sin su placa? ¿Sin su pistola? O sea, no se concibe, entiéndanlo de una vez, y lo repito de continuo porque muchos de ustedes ni Biblia traen, y eso es penoso. No saben ni mover la Biblia. A veces yo me fijo cuando les digo Génesis y andan por el Apocalipsis, ¿verdad? Y luego abren ahí en Apocalipsis, sale de la bestia. Y bueno, entonces es algo que no se concibe, hermanos, de verdad, se los digo con bien, así como son las cosas. O sea, es más, el próximo domingo, que no entre el que no traiga Biblia, ahí no los dejan entrar, el que no traiga Biblia. ¿De acuerdo? Ok, ya sacó su... Es que, hermanos, ¿cómo hacerlos entender? El problema con esto es lo siguiente. Si usted se conforma con lo que hoy usted está comiendo y durante la semana no alimenta a su hombre interior, le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué no lo hace? Ya sé lo que me van a contestar. Es que no tengo tiempo. Entonces yo le voy a responder, ¿y si tienes tiempo para comer 3 veces al día? Pues claro. Para eso sí tenemos tiempo. Hasta se nos hace tarde. Yo no sé de dónde sacamos tiempo para comer. ¿De dónde sacamos ese tiempo? Ahora, si yo les pregunto, ¿y si dejas de comer? Lógicamente tú me vas a responder, no, pues me enfermo. Tú lo estás diciendo. La analogía es espiritual. Si yo te pregunto, ¿y si dejas de comer? No, pues me voy a debilitar. Tú lo estás diciendo. ¿Y si dejas de comer? Me voy a enfermar.
tú lo estás diciendo. ¿Por qué encontramos tiempo para comer la comida material y el alimento espiritual que necesita el hombre interno? ¿Dónde está? El problema con esto es el siguiente, que cuando vienen las enfermedades, entiéndase, problemas de la vida, no tienes fuerza para resistir. Y luego vienes con el pastor pidiendo una oración de esas Walter Mescadescas, que por un no sé qué, ya se te va a arreglar tu problema. ¿Y sabes una cosa? No es así. Se los he dicho, ¿cuántas veces se los he dicho esto, hermano? Y se sigue dando el fenómeno. Ayer mismo se me acercó una persona, me dijo, pastor, dice, no, necesito una cita con usted. Le digo, no, ahorita, cuéntame. No, necesito como 3 horas, me dijo, para contarte todos mis desastres, así me dijo. No, es que, mi vida es un desastre. ¿Cuánto tienes viniendo a la iglesia? Como 7 años. ¿Y tu vida es un desastre? Dice, sí. Entonces tú me quieres contar en 3 horas todos tus desastres, para que después pedirme, pastor, ore por mí. Y esa oración llena de unción y poder que te va a tumbar o te tiro el saco encima. Ya con esa oración así poderosa del pastor, ya se te va a solucionar todo. Dice, no, pues no. Digo, hermano. Cuando una persona se enferma físicamente, le da salmonelosis ahí en el estómago, se puso mal. Entonces, pues se deshidrata y cuánta cosa. Entonces va con el médico y le dice, mira, tienes que dejar de comer esto. ¿Qué es lo primero que te quita? ¡La chatarra! ¿Sí o no? Pero luego entras en un proceso, mira, tienes que tomar esta dieta. Y entonces tú le haces así, ¿y dónde están los tacos? ¿Y dónde están las tortas? ¿Y dónde están la vitamina T? Como dice Toño. Entonces, como está débil, el enfermo tiene que ser ayudado, ¿no es cierto? Entonces se le da de comer y a medida que va agarrando fuerza, pues él ya después se vale por sí mismo. Pero ¿cuántos saben que la rehabilitación no es instantánea? ¿Verdad que no? Es progresiva. Entonces, ¿de dónde sacan algunos cristianos que con venir con el pastor o pedirle al milagrero de la esquina o al ungidazo del saco que ore por él, todo se les va a quitar instantáneamente? Por el amor de Dios, hermanos. San Pablo, eso lo vimos hace 8 días. San Pablo dice, no es así. No se dejen engañar por los falsos maestros. No es así. Así como debe de haber una rehabilitación, un proceso donde el cuerpo vuelve a tomar la fuerza y se vale otra vez por sí mismo y empiezas a caminar y te añades a tu vida cotidiana, espiritualmente es lo mismo. Por favor, hermanos, no me vengan a pedir esas oraciones mágicas. No existen. No existen. Pero el problema, ¿dónde está? En la alimentación. ¿En dónde? Díganlo fuerte. En la alimentación. Seguimos con el Salmo. Vamos al versículo número 20. Mira, dice: quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Fíjate esta parte, quebrantada está mi alma. O sea, yo estoy acongojado. Algo le pasaba, estaba en una situación. Está mi alma quebrantada y deseo tus juicios en todo tiempo. O sea, tu palabra, tu consejo. Versículo 21. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Ay, Dios. Ay, qué feo dice ahí, ¿no? Los que se desvían de sus mandamientos, ¿cómo les dice la Biblia? Malditos. Ay, mejor hay que seguir con el versículo 23. Dice, príncipe, fíjate, esta es otra situación que el salmista está pasando. Pongan atención, fíjense las distintas situaciones. Y todo lo enfoca a su palabra. Todo. Versículo 23.
Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Conflicto. Conflicto con otros. ¿Cuántos tienen conflictos con otros? ¿Qué haces cuando tienes conflictos? Con tu esposa, con el vecino. ¿Qué haces? Fíjate lo que hizo Príncipes se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba si se tomaba la botella de tequila o no, para callar las penas. Fíjate, mucha gente, y aún gente que va a las iglesias, tienen problemas y se refugian en esas cosas. Increíble, ¿no es cierto? Increíble. Oye, hermano, ¿y por qué andas así? Pues es que tengo un problema. Uy, qué manera de refugiarte. Pero mira lo que hizo el salmista. ¿Qué hizo? Pues tus testimonios son, estoy en el 23. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, o sea, en tu palabra, diciendo, Señor, ¿cómo enfrento esta situación? ¿Qué dice tu palabra? Entonces comenzaba a buscar y comenzaba a alimentarse, y en la palabra comenzaba a encontrar las respuestas, los nutrientes para saber cómo enfrentar ese problema. Versículo número 24 añade aquí, dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis, ¿qué? Consejeros. Mis consejeros. Miren, la meta de un cristiano es llegar a la imagen de Jesús. La meta de un cristiano es crecer, ir de gloria en gloria. Y eso habla de que, por ejemplo, cuando un niño nace es dependiente, ¿no es cierto? De sus padres. Tiene 1 año y sigue dependiente, 2, 3, 4, 5, 10, todavía es dependiente de sus padres. Entra en la adolescencia y ya se siente muy, que todo el mundo, él es de él, ¿verdad? Llega o sea, ya se va solo a la escuela, llega a la juventud, igual, ¿verdad? O sea, va creciendo, se va valiendo por sí mismo. Bueno, espiritualmente hay una analogía allí. Cuando una persona nace de nuevo, tiene muchas dudas y no sabe muchas cosas, entonces tiene un hambre tremenda por las cosas de Dios. ¿Sí les pasó eso cuando nacieron de nuevo? Pastor, tengo muchas dudas. Y te empiezan a hacer preguntas, tú dices, aquí está un recién nacidito. ¿Cuánto tienes de nacido de nuevo? 1 mes, te dicen, o 6 meses. Entonces, a ver, venga, chemicuán, venga, aquí, ándale. Le empieza a dar su papillita, ándele. A ver, ándele, a ver, ahora empieza a caminar. Entonces empieza a nutrir el niño espiritual y empieza a dar sus primeros pasitos. ¿Cómo son los niños cuando dan sus primeros pasitos? Empiezan así todos, ¿verdad? Y luego de repente se dice, ¡ay, pa! Y la mamá va rápido, ¿verdad? Y lo agarra. Entonces, ahí ya lo consuela, pero la mamá sabe, por lógica, que tiene que volver a soltarlo para que siga dando sus primeros pasos, ¿no es cierto? Y lo suelta al bebé, entonces el bebé dice, no, y se sienta. Dice, no, dice que, no, párate, dice, no. Porque sabe que se golpeó, entiende, de alguna manera lo entiende. Pero la mamá y el papá dicen, no, a ver, ponte allá, y le ponen, a ver, ahí te va, ándale, ahí te va. Y ahí va el niño, Bueno, pero imagínate a los 25 años ya con un bigotote como el de Emiliano Zapata, así todo retorcido. Y todavía, apá, dame lechita, apá. Oiga, por favor, escúchenme bien. Hay algunos que tienen años ya con un bigotote, hasta pelones están algunos. Y todavía pidiendo consejitos de primer nivel. Ay, Dios. Pidiendo consejos. Oiga, pastor, no sé cuál es la voluntad de Dios para mí. Oh, mira, se te cayó el pelo. De tantos años que han pasado y todavía no sabes cómo solucionar esto. No, quiero mi cocol. Quiero mi lechita, dice. Tú dices, no puede ser.
¿Todo por qué? Por la mala alimentación o porque no alimentas al hombre interno. Fíjate nada más, parece así como muy ligero el asunto, pero no lo es, hermano. Mira el versículo 25. Mira esta situación que estaba enfrentando el salmista, dice: abatida hasta el polvo está mi alma. ¿Alguna vez se han sentido abatidos hasta el polvo? ¿Verdad que sí? Bueno, ¿qué hizo este hombre? Mira lo que dice: vivifícame según tu palabra. O sea, él sabía que la palabra de Dios es poderosa para darle la vida y la fuerza para enfrentar ese abatimiento. ¿A dónde iba y se refugiaba? ¿Notan que cada definición que hace una alusión a la palabra de Dios? Así es todo el Salmo. Léanlo de verdad. ¿Lo van a cumplir? Ok. Versículo 28. Aquí es otra situación distinta. Se deshace mi alma de ansiedad, de intranquilidad, inseguridad, estrés, para que me entienda. Así le llaman ahora. Estrés, todos así estresados. Dice, se deshace mi alma de la ansiedad. Pero luego él dice, susténtame según tu palabra. Y la palabra sustentar tiene una implicación de aliméntame. Es como el esposo que le dice, toma, aquí está el sustento de la semana. Le da dinero para que sustentar con comida a la familia. Y aquí es susténtame, ¿qué? Según tu palabra. Escuchen, no hay otra manera de enfrentar las cosas en la vida cristiana más que con los consejos que nos alimentan, la palabra de Dios que nos alimenta, que son los que nos dan la fuerza, y según su palabra nosotros podemos vencer. ¿Están conmigo? Ok, vamos al versículo 34. Mira este versículo: dame entendimiento. ¿Cuántos reconocen que lo necesitamos? Dame entendimiento, porque a veces no nos entra la cosa. Dice, y guardaré tu ley. O sea, si no lo entiendo, ¿cómo voy a guardarla? Y la cumpliré de todo corazón. Ahora, mira el versículo 35, y aquí es otro aspecto de la vida. Dice, guíame por la senda de tus mandamientos. Ahora está pidiendo guía. ¿Qué haces tú cuando no sabes por dónde caminar? Haz esto. Mira, guíame por la senda de tus mandamientos. El Salmo 23, David decía también, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Esas sendas de justicia no siempre son agradables. Hay sendas de justicia muy bonitas, por ejemplo, la de la adoración, la de la bendición, que las cosas te salen bien, pero cuando el Señor te dice, ahora vas a caminar la senda del perdón, ahí como el niño te sientas, dices, no quiero caminar, no, camina, ándale. Fíjate lo que dice el Salmo 23, me guiará por sendas de justicia. O sea, el salmista no decía si quiero o no quiero, no, Dios me va a guiar. Y luego dice, y aunque ande en valle de sombra de muerte. O sea que a veces Dios nos lleva por ese camino de oscuridad, de ansiedad. Pero ¿qué dijo David en el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué? Mira, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿De dónde sacaba esa fortaleza ese hombre? De la palabra de Dios. Ahora, mira el versículo 41. Dice, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Vamos al 45. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Libertad. Qué bonita palabra, ¿no? Libertad. Jesús dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué significa conocer la verdad que nos hace libres? Conocer el Evangelio que nos hace libres de la esclavitud del pecado. Eso significa. Esa es la verdadera libertad, hermanos. Y esa es la vestimenta que debemos de traer nosotros.
Ahora mira, vámonos hasta el versículo 66. Dice, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. ¿Cuántos andábamos así? Descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Este es un cuadro del nacido de nuevo. Vamos al versículo 71. Bueno me es haber sido humillado. ¿Alguna vez has sido humillado? Se siente, tu yo es pisoteado, ¿no? Entonces cuando Dios nos humilla es para despojarnos del yo, de nuestro ego. Dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor es la ley de tu boca que millares de polvito de oro y de plata. Así dice allí. Bueno, lo de polvo yo lo inventé. Pero es que andan muchos allí que van a la iglesia. En lugar de ir a buscar el alimento, se conforman con la chatarra del polvo de oro en las manos. Y luego están todos admirados. ¡Ay! Le hacen y lloran. ¿Por qué ven oro? Yo aquí traigo una argolla de mis 30 y tantos años de matrimonio. Yo no lloro, lo veo. Al contrario, la gente llora porque le cae por el amor de Dios. Pura chatarra. Ahora yo no estoy diciendo que no hay milagros, pero los milagros, hermano, no son la garantía de nada. Pero quiero enfocarme más aquí. Vamos al versículo 75. Fíjense, todavía nos faltan 100. Dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad, ¿qué? O sea que Dios es fiel cuando te suple y te consuela y te bendice. Y dice, ay, Dios es fiel. Pero también Dios es fiel cuando te da tu disciplina. Y me da mi disciplina. ¿Duele? Sí, ¿verdad? Es por la fidelidad de Dios. Pero no todos entienden esto, no todos conocen eso. Y no están alimentados para soportar la disciplina del Señor. Porque no comen de la palabra. Versículo número 76. Él conocía que Dios podía humillar y afligir, pero conocía la otra parte también. Versículo 76. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Ay, qué rico. ¿Ya se llenaron? Amén. No, pues todavía falta el postre. Qué tremendo salmo, ¿no les parece? Pero ¿notaron el énfasis en la palabra de Dios? No hay otra manera. Si entonces nosotros no alimentamos, revestimos al hombre nuevo, o mejor dicho, alimentamos el hombre nuevo con el que hemos sido revestidos hasta el conocimiento pleno, entonces ¿cómo vamos a enfrentar las cosas, hermanos? Colosenses 3:11. Colosenses 3:11. Entonces habla Pablo de un conocimiento pleno de Cristo. Dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión. Es decir, que ya no existen en Cristo barreras raciales, ni religiosas, ni culturales para los nacidos de Dios. Cristo es para todos, no hay barreras, Él es para todos, para todo aquel que en Él cree. Pero luego añade, bárbaro ni escita. Bárbaros se les decían en la antigüedad a los pueblos que eran guerreros pero que eran salvajes. Era gente inculta, era gente desalmada, pero ellos también tenían acceso por la fe a Jesucristo. Y luego dice, siervo ni libre. Noten cómo todas las barreras culturales, sociológicas, religiosas, todas están siendo derribadas por Cristo. Porque al final dice, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo es el todo y en todos. Es decir, que si Cristo es el todo y en todos, ya no hay barreras, ni religiosas, ni raciales, ni sociales, ni culturales.
en los nacidos de nuevo. Nosotros tenemos que ver a todos los nacidos de nuevo, por supuesto, como hermanos, independientemente de su condición cultural, social, económica, porque eso Cristo no lo ve. Él se reveló al pobre, al rico, al bárbaro, al salvaje, a todo aquel que esté dispuesto a caminar con Él. Y nosotros no tenemos que poner barreras. Hay una historia que todos conocemos en Juan capítulo 4. No lo vamos a leer, pero usted conoce esta historia, es de las más conocidas en la Biblia. Es la historia, el episodio de Jesús y la samaritana. Jesús sabía que una mujer iba a llegar al pozo a llenar su cántaro. Y llegó cansado del camino y se sentó en el pozo. Entonces llega esta mujer y Jesús le dice: mujer, dame de beber. Y la mujer inmediatamente pone la barrera de la raza y le dice: no, ¿cómo tú me pides de beber? Yo soy samaritana, tú eres judío, y los judíos y samaritanos no nos podemos ver. ¿Sí? ¿Se fijan cómo todo eso existe en los países? Por ejemplo, aquí en México decimos: pues que los jalisquillos, pues que los chilangos, pues que hay un montón de barreras, ¿verdad? Y todas esas cosas. Y el Señor dice: no. Allá en Argentina son los porteños, equivale a los chilangos. Y así en todos los países, déjame decirle, es lo mismo, unas barreras que ponemos y nos dividimos y todo es bueno. En Cristo ya no. Aquí es bienvenido el chilango cristiano. ¿Cuántos chilangos hay aquí? A ver, denles un aplauso a esa chilanguiza. Pero ya no sean gandallas en el estacionamiento, ¿Y los chilapatíos? Que ya van para allá. No, fíjate. Entonces Jesús le dice: dame de beber. No me pidas a mí, no tenemos tratos, le dice. Entonces Jesús le dice: si tú vuelves a beber de esta agua, te va a volver a dar sed. Pero si tú bebes del agua que yo te doy, fíjate, así hizo un lado toda esa barrera. Hizo un lado. Y si tú bebes de la que yo te doy, ya no volverás a tener sed. Y la mujer dice: dame. ¿Quieres? Sí. Bueno, ve y llama a tu marido y ven acá. Y dice: no, pues fíjate que no tengo. Y Jesús le dice: sí, bien has dicho, porque 5 has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Ya llevaba 6 la tremenda señora. 6 hombres en su vida y seguía con sed. Entonces, cuando Jesús le revela su vida de pecado y la confronta con su realidad adúltera, derechito al infierno, en ese momento se pone bien espiritual la señora y puso cara de la Madre Teresa de Calcuta. Y le pone en medio, inmediatamente se pone espiritual y dice: nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que es en Jerusalén. Luego metió el asunto religioso. Es como cuando tú ahora como cristiano le compartes a tu vecino, a tu compadre, inmediatamente se ponen espirituales. Sacan el rosario y dicen: el domingo voy a ir a misa. Y luego ya se ponen bien espirituales. ¿A poco no? ¿Por qué? Porque los estás confrontando. Ponen su barrera religiosa. Y Jesús le dice: mira, Jesús así con la mano en la cintura, esa barrera la hizo así, la derribó. Y dijo: mira, mujer, entiéndeme. La hora es, y ahora es, la hora viene, y ahora es cuando los, ¿qué? A mí me intriga mucho ese verdaderos, ¿qué? Adoradores. Adorarán al Padre en espíritu y verdad. Espíritu habla de lo profundo del ser nacido de nuevo. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos, eso implica que hay falsos. Mire, en la antigüedad siempre las grandes religiones centraban todo en una sede. Por ejemplo, en la Meca, en el Vaticano, aquí en Guadalajara, los de la Luz del Mundo tienen que venir una vez al año, ¿verdad? Y allí hacen sus centros de adoración, y tú tienes que ir, porque ahí es donde quién sabe cuánto rollo.
Pero ¿qué dijo Jesús? La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ¿en dónde adorarán? ¿Qué está diciendo Jesús? En cualquier parte. Tú no tienes que ir a un lugar en especial para encontrar a Dios, aunque los falsos maestros nos quieran hacer creer lo contrario. Y mira, se ha dado un fenómeno que yo rechazo totalmente. Por asunto del internet que llega a todo el mundo, pues nos escuchan en más de 150 países constantemente. Y eso ha producido ese fenómeno que rechazamos. Y escuchen bien los que van a escuchar esta enseñanza. Porque me mandan, ustedes no se imaginan la de correos y llamadas. Pastor, mi sueño es ir a Guadalajara y verlo predicar en vivo. Uy, me hacen sentir Mahoma. Ay, me hacen sentir a la... No sean idólatras. ¿Cuántas veces los he dicho? ¿Cuántas veces? No, si yo les leía algunos correos, hermano, ya tengo mi guardadito de unos dólares. Quiero ir, hermano, para verlo en persona. Porque cuando escucho el internet se siente, dice, allí hay algo especial. Aquí hay algo especial. Mira, aquí hay un montón de gente como tú. O sea, el que me escribe el correo. Aquí no hay nada especial. ¿Hay algo especial aquí? Así es que se queden allá. No tienen que venir a Miami, a Colombia, acá donde se mueve el Señor. Escúchenme bien, si son verdaderos adoradores, se va a mover el Señor en Cuba. Se va a mover en el Cerro del Cuatro, se va a mover en Chapala, se va a mover en Rusia, se va a mover en Colombia, se va a mover en todos lados. Y los verdaderos adoradores no tienen que andar poniendo sus barreras religiosas. Cristo es para todos y en todo lugar, el que le invoca de veras y será salvo. No tienen que venir acá, ahórrense su dinerito o inviértanlo en las misiones. ¿Verdad que no queremos que venga nadie a ver qué está pasando? Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. El mismo chicle que dejaste hace 8 días allí en la silla, todavía sigue el chicle. Aquí no hay nada especial, por favor entiéndanlo. Colosenses 3:12. No, si la salvación fuera por obras, ustedes se salvaban. Sí, no. Han hecho muchas buenas obras hoy. Colosenses 3:12, mira lo que dice. En vista de todo esto dice, vestíos pues, vístanse pues. ¿Cómo? Como escogidos de Dios. Es decir, conforme a lo que somos. ¿Qué somos? Nuevas criaturas. Parte de las vestiduras. Vístanse como escogidos de Dios. ¿Qué más? Santos. Significa apartados del mundo para Dios. Ya no tenemos que ver nada con el mundo, hermanos. Donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú andes, tus compañeros de trabajo te van a decir, vamos a la borrachera, vamos a celebrar la derrota de las Chivas. Ándale, porque tengo una depresión tremenda. Nomás 4 nos metieron. Vamos a emborracharnos. Entonces tú dices, sí, qué terrible estuvo el portero. Vamos a echarnos unas. Y en eso te miras y dices, no, pero yo traigo la vestidura de apartado para Dios. Entonces dices, no, ¿sabes qué, compadre? Yo asumo la derrota con valor. No voy a hacer ese tipo de celebraciones. Entonces tú ya te apartas de eso porque tienes una vestidura de santo, apartado para Dios. Pero no solo de santidad, sino de gente que es amada por Dios, porque nos limpió con su sangre. ¿Qué más? De entrañable misericordia. Eso significa, entrañable habla de las entrañas, de lo profundo. Y misericordia es compasión, o sea, de profunda compasión por el que está en situación difícil. De benignidad, esa palabra habla de la disposición del corazón para hacer lo bueno. O sea, nosotros tenemos que estar dispuestos siempre a hacer lo bueno. Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, dice. Fíjate, ¿por qué? Porque estamos diseñados para hacer lo bueno ahora.
Procura hacer siempre lo bueno y lo bueno a los demás. ¿Qué más? De benignidad, de humildad y de mansedumbre. Aquí la humildad tiene que ver con la actitud que nosotros tenemos hacia Dios, que Él es omnipotente, omnisciente, Él todo lo sabe, está en todos lados. Sabemos, debe saber el cristiano que Dios es justo, pero que Dios también es amor, pero que también es disciplinador y también es severo, pero también es tierno. Entonces, conocer a Dios en esa dimensión hace que el cristiano camine en humildad delante de Dios. Los falsos maestros te enseñan así, cosas que yo he dicho muchas veces, la voy a decir una vez más. Te dicen, mire, abra su Biblia, aquí usted agarra la Biblia y dígale, aquí dice tu palabra, reclámele a Dios. ¿Cuántos han oído esos predicadores? ¿Verdad? ¿Sí o no dicen así? Y dígale, aquí dice tu palabra y estás obligado a cumplírmela. Esa es leche adulterada, esa es chatarra, porque a Dios no se le puede hablar así. A Dios se le respeta, es Dios. Y a Dios nos dirigimos a Él con el rostro cara a cara, pero con humildad al Señor. Y mansedumbre, humildad y mansedumbre, pero también hacia los demás. Y aquí la mansedumbre habla de ternura, fíjate. Habla de ser pacíficos, no andar ahí provocando guerras y cosas de esas o pleitos, no. Y esa ternura, la primera expresión de ternura debe ser hacia Dios, porque Dios también es tierno, ¿sí o no? Y también nosotros tenemos que ser tiernos con Dios en nuestro hablar, pero esa ternura también tiene que trasladarse a nuestro semejante. Y en primera instancia a tu familia. Tú y yo como esposos tenemos que aprender a ser tiernos con nuestra esposa. Hablarle palabras de ternura, pacíficas. Porque eso es lo que está diciendo, ¿no? Porque los esposos somos cabezas del hogar. Entonces tenemos que desarrollar y vestirnos cada día y alimentar al hombre nuevo para que ese hombre nuevo sea de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre. Y ese es el diseño de Dios, ¿están entendiendo? Y luego añade, después de humildad, de mansedumbre, dice de paciencia. Aquí la paciencia habla de paciencia en extremo hacia los demás. Y yo quiero que pongas atención, mira, dice de entrañable misericordia, de benignidad, humildad, mansedumbre y de paciencia. Ahora, todavía en la vestimenta, háganme cuenta que es un vestido así de un diseño así bien bonito y de varios colores, y cada cosa es un color. Es un ejemplo nada más. Porque luego viene en el versículo 13 otra parte de la vestidura, dice, soportándoos unos a otros. Significa aguantar, tolerar a los demás, pero con mansedumbre y paciencia. Pero el texto habla de soportar con paciencia, ser tolerantes con los errores de los demás, en las ofensas que recibimos, para no amargarnos. Eso es lo que implica el texto, para no amargarnos y luego vengarnos. Ese es el punto. ¿Conoce alguna persona amargada? Pues yo, dicen algunos. No, la persona amargada es bien fácil de detectar, ¿verdad que sí? Muy fácil, por cómo está hablando. Y la persona amargada busca la venganza, busca desquitarse. ¿Y saben una cosa? Eso ya no va con nosotros. Ya no va. Si alguno de ustedes piensa vengarse por lo que le hicieron, deje a un lado eso. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál es el antídoto en contra de la amargura? Nos lo dice el versículo número 13, al final, a la mitad del texto, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también, ¿qué? Hacedlo vosotros. Cuando alguien viene conmigo me dice, pastor, mire, vengo a darle la queja, es que mi esposo es, o mi tío, qué sé yo.
y esto y lo otro y lo otro. Entonces yo le digo, oye, estás muy dolido, ¿verdad? Y dice, sí, estoy muy, muy dolido. Es que, entonces, ¿qué puedo hacer, pastor? Yo no sé qué piensan que uno les va a decir, pero lo más normal que uno les dice, ¿qué es? Oye, pues perdónalo. ¿Qué? ¿Qué es que usted no entiende? Me dicen. ¿No entiendo? No, pues a ti no te entiendo, porque dices que eres cristiano. Es que usted no me entiende, es que me hizo esto, y te sacan toda la lista. Entonces lo que hago yo es poner el ejemplo de Jesús. Le digo, considera a Cristo, ¿qué le hicieron? No, pues esto y esto. Comparado con lo que a ti te han hecho, ¿cómo te miras? Ay, no, pastor, no, nada que ver. ¿Y no eres capaz de perdonar? Y como es un alimento y es una senda que debe uno de caminar como cristiano, pues no les gusta. No sé, a lo mejor esperan que uno les diga, pues contrátate unos zetas y desaparécenlo. Yo no sé qué esperan que uno les diga, porque se sorprenden cuando uno les dice, perdónalo. Y te miran así como diciendo, ¿qué? ¿Qué esperan que uno les diga, por el amor de Dios? Déjenme, para terminar, contarles una historia de una familia. Corrie ten Boom es la protagonista de esta historia que en alguna ocasión he compartido. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo una familia de apellido ten Boom. Esta familia era cristiana. Esta familia, por cristianismo elemental, ellos escondían a los judíos que eran perseguidos por los nazis y los metían abajo en un sótano de un negocio que ellos tenían. Por cierto, hay en la red de internet una película que búsquela los que tienen acceso, se llama El Refugio Secreto, o compren el libro. Los va a marcar ese libro por la historia que cuenta ahí. Y esta historia habla de que esta familia al final, para sintetizar la historia, fueron apresados, fueron descubiertos, los llevaron a un campo de concentración, a toda la familia. Y allí miraron la tortura, miraron cómo la gente moría de hambre, veían cómo los sacrificaban, los torturaban, los violaban. Y esta mujer, que es la protagonista principal de esta historia, Corrie ten Boom, ella vio morir a su padre. Habla de que presenció violaciones entre ella, su hermana, y posiblemente ella en su lenguaje, no lo dice claramente, pero lo sugiere, de que ella recibió maltratos, que era lo más lógico. Bueno, pasó unas horribles, pero en el caso de ella por razón de Cristo. Bueno, finalmente un día un soldado llega y da un número, y era ella, y la dejan libre. Entonces ella dice, ¿qué pasó aquí? Efectivamente hubo una equivocación, entre comillas. Era otra persona la que debería ser liberada, pero por cosas, ustedes entienden, de Dios, se equivocaron en el número y ella fue liberada. Cuando ella es soltada, salva la vida, obviamente. Termina la Segunda Guerra Mundial y ella se dedica a predicar el Evangelio. El gobierno de Israel la ha condecorado a esta señora. La tienen como una heroína que benefició mucho al pueblo de Israel, salvando la vida a más de 800 judíos. Bueno, ella se dedicó, después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, se dedicó a predicar el Evangelio. Y ella cuenta en otro libro que tuvo una experiencia tremenda, que mientras ella se estaba predicando, hablando del amor de Dios, miraba que entre el auditorio había un hombre, un alemán. Estaba en Alemania predicando. Y estaba un hombre, un alemán grande, así de rostro duro, y que la miraba fijamente y como que su rostro se le hizo conocido. Ella hizo un llamamiento para recibir el perdón de Dios, y el hombre aquel, el alemán de apellido Schwarzweber, se acercó y le dice, era un hombre alto, y le dice, tu Dios puede perdonarme todo lo malo que yo he sido. Y que ella le contestó, Dios te perdona todo lo malo que tú has hecho, todo, sí, absolutamente todo. Pero decía que ella, cuando lo miró, dijo, ¿dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto? Entonces él sí se acordó más pronto y le dijo, ¿y tú eres capaz de perdonarme? Dice, ¿y yo por qué? Dice, porque tú fuiste prisionera donde yo era el jefe en el campo de concentración. Soy el soldado fulano de tal, Schwarzweber.
Entonces ella lo recordó y dice que en ese instante pasaron sobre su mente infinidad de imágenes y que su reacción primaria fue no, porque estaba sumamente todavía, fíjate, dolida y afectada por esa experiencia. Pero el hombre le decía, ¿eres capaz de perdonarme? Entonces dice que fue instantes y ella le dijo, sí, te perdono en el nombre de Jesús. Y dice que se fundieron en un abrazo y lloraron hasta que se cansaron. Después la historia terminó así. El hombre fue metido a juicio por crímenes a la humanidad, crímenes de guerra, y fue sentenciado a muerte y fue ejecutado. Pero el hombre murió con el perdón de Dios y con el perdón de una señora que hizo una parte buena de guardarles la vida a unos, pero cuando fue herida tuvo la decisión y la capacidad de perdonar a quien había afectado tanto su vida. Eso, mis queridos hermanos, es ser un cristiano. Nadie puede poner un pretexto de que yo no puedo perdonar. No, es que no quieres perdonar. Y yo quiero dejar aquí la enseñanza. Hay más, pero aquí la quiero dejar con este punto. Es el perdón, hermanos, es la expresión más poderosa y más aceptable delante de Dios de adoración a Él. De la manera que Cristo nos perdonó, así que hacedlo vosotros. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en ella